Buenos días. Nosotros los estudiantes de enseñanza del castellano les vamos a presentar la manera como abordamos un contenido aplicando el enfoque de género. Yo soy Jorge André Leiva y mi compañera es Jocelyn Montero Barrantes. El contenido que seleccionamos es el cuento, específicamente uno denominado Brigada de la Paz de la autora Rima de Malbona, el cual es parte de un libro que se denomina Los infiernos de la mujer y algo más. Para el análisis de este tipo de textos se suele pasar por cuatro fases distintas, pero en este caso nos enfocaremos en la última fase, la cual es la interpretativa y explicativa, que es donde los estudiantes reflexionan tanto sobre el texto y establecen relaciones entre el mismo y su propio contexto social, histórico y cultural. Ahora un pequeño resumen de la obra para que comprendan mejor sobre lo que esta trata. Es acerca de un grupo de hombres que se encuentran en la guerra, y ellos temen por sus vidas porque se acerca un ejército que es inmenso. Este ejército viene cantando y ellos lo interpretan como que cantan porque saben que los vencerán. Entonces ellos temen por sus vidas. Eh, Cuando el ejército se aproxima, ven unas banderas blancas en la distancia y ellos piensan que es una trampa. Entonces, al caer la noche, el capitán da la orden de disparar. Luego de que cesan los disparos, y al acercarse logran escuchar cuál era el canto que venían haciendo, que en realidad era un canto que pedía paz y amor en el mundo. Entonces se percatan que la pila de cadáveres que había estaba compuesta solamente por mujeres, a las que ellos consideraban como indefensas porque ni siquiera venían armadas. Entonces eso los hace como llorar y arrepentirse por lo que habían hecho. Y este era un grupo de mujeres que venía protestando en contra de estos conflictos, en contra de la guerra, y más bien habían recibido un comunicado donde se les solicitaba a estos hombres que dejaran las armas y que se unieran a este llamado a paz, pero el comunicado llegó muy tarde. Ahora, en cuanto al planeamiento que realizamos, la primera parte sería la motivación. En esta se elaborarían unas fichas, las cuales traen un estereotipo que está relacionado con el cuento Brigada de la Paz. Entonces, algunos de esos estereotipos serían que las mujeres son indefensas y que deben ser protegidas, que las mujeres son débiles, que la guerra es solo para los hombres, mientras las mujeres deben alejarse y quedarse en el hogar, y que los hombres deben ser valientes. Luego, un estudiante pasará al frente y seleccionará una de esas fichas, y tendrá que leerla en voz alta. Seguidamente, se realiza una pequeña encuesta y se pide a los estudiantes que voten sobre si piensan que lo que dice la tarjeta es algo erróneo o si piensan que es acertado. Entonces se le dará la palabra a una persona de cada bando para que estos expresen su opinión de forma respetuosa. Luego viene la actividad de desarrollo, en la cual el docente divide a los estudiantes en cuatro subgrupos y les entrega una cartulina y marcadores a cada uno. También se les dará una ficha con preguntas que deberán responder de acuerdo a la lectura y a sus interpretaciones. Además de eso, deberán anotar una frase en la cual se promueva la equidad de género. También puede ser una frase que critique alguna actitud que consideran incorrecta en el texto, por ejemplo, algo que haga referencia al machismo o a la situación que aconteció con respecto al asesinato de las mujeres. La ficha con la que trabajará el primer grupo tiene que ver con la sociedad y los valores, pero dentro del cuento. Entonces ellos deberán analizar el cuento y determinar las características que se le asignan a los hombres y a las mujeres. Además, deberán interpretar si consideran que esos roles o esos valores que se les asignan tanto a los hombres como a las mujeres
son negativos o si son positivos. El segundo grupo trabajará con lo que son las implicaciones sociales dentro del cuento. Ellos se enfocarán principalmente en la imagen del hombre y de la mujer en la obra, ya que contrastan mucho. Por un lado se ve a la mujer como alguien delicado y que busca la paz, y por otro lado los hombres son expuestos como seres violentos y que utilizan las armas. Lo que trabajará el tercer grupo será la posición del texto ante el mundo mostrado. Primero deberán reconocer cuál es ese mundo y lo que sucede allí. Luego reconocer si se plantea una crítica hacia ese mundo o si más bien se promueve. Y finalmente establecer relaciones entre lo que sucede en ese mundo y su vida cotidiana. Y el último grupo trabajará lo que es la actitud del texto, en este caso identificando las actitudes negativas, que serían principalmente las de los hombres, por la forma violenta como actúan y por cómo masacran a las mujeres, y las actitudes positivas, que podrían ser principalmente de las mujeres por la valentía de presentarse sin armas y por su deseo de buscar la paz y de acabar con la guerra. Y finalmente, lo que sería el cierre de esta lección, lo que sería es hacer una manifestación de pancartas. Entonces se abriría un espacio en el centro del aula donde van a participar los manifestantes con las pancartas que elaboraron con la cartulina. Entonces, un estudiante se encargará de compartir sus respuestas a las preguntas y además deberán compartir la frase que realizaron como crítica hacia la situación que acontecía en el texto. Y el resto de compañeros deberán de relacionar esta con el contexto en el cual viven y con las situaciones que han experimentado. Esa sería nuestra propuesta. Muchas gracias por su atención.